Ok. Karen, ¿no quieres hacer la prueba de compartir pantalla, just in case? Sí, a ver. Es un botoncito verde que se ve abajo, es súper fácil. Cierro todas estas cosas. Listo. Esto tendrá la función de compartir pantalla de la otra persona, ¿ok? Entonces, y también se puede convertir la ventana, listo. Compartir la ventana en específico. ¿La ven? Perfecto. Dale, Es perfecto. Esto esto. ya está quedando grabado y creo que ya. Perfecto. Listo, querida. Listo, Y ahora nos vemos. listo. ¿Cómo es que se...? Hola a todos y todas. Gracias por estar en este webinar en donde vamos a hablar de reactivación. Este es un webinar organizado entre Core Woman, la Universidad Javeriana de Educación Continua, Género y Economía y el DANE. Y tenemos invitados increíbles hoy. Y básicamente lo que queremos es repensar la reactivación con un enfoque de género. Este es el sexto webinar que realizamos en conjunto y es parte de una iniciativa que estamos moviendo que se llama Género y COVID, en donde monitoreamos la afectación y hablamos de soluciones y de posibles propuestas para pensar la recuperación con enfoque de género. Ahora salieron los datos, hace poco salieron los datos de abril, en donde vimos que la crisis efectivamente está teniendo un impacto muy fuerte en las mujeres y ahorita vamos a hablar esto con Karen. Y esto no es un caso aislado en Colombia, en los Estados Unidos ya se habla de una recesión feminizada o de un she session, que es muy diferente de hecho a la recesión del 2008, en donde los hombres tuvieron una mayor afectación debido a que el primer afectado fue el sector financiero, en donde hay más hombres que mujeres. Y asimismo la recuperación fue más rápida en las mujeres que los hombres. En esta crisis estamos viendo algo diferente y esto se debe por los sectores que están siendo afectados y asimismo los sectores que se están reactivando antes, como por ejemplo el de la reconstrucción, el de la construcción o la manufactura. Por eso es crucial entender cómo la crisis está afectando a las mujeres y a las mujeres más vulnerables de forma diferenciada y que los procesos de reactivación busquen cerrar estas brechas. Si queremos reactivar la economía mediante obras públicas, por ejemplo, este es un sector predominantemente masculinizado, pues vamos a ampliar la brecha de género que ya existe. Entonces debemos entender este fenómeno en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo,
En nuestros webinars pasados hemos venido monitoreando qué está pasando con las mujeres respecto a la pérdida de empleo, el tiempo dedicado al cuidado durante la pandemia, la situación de las mujeres rurales y violencias basadas en género. Entonces, eso es parte de entender cómo se está dando esa afectación. Pero en el mediano plazo y en el largo plazo, ya que varias ciudades empiezan a reactivarse y que ciertos sectores empiezan a reactivar, debemos pensar entonces cómo incluir a las mujeres y si esa reactivación va a afectar o no a las mujeres. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales y nacionales para que esta reactivación tenga en cuenta el enfoque de género? Debemos entender el problema analizando números y para eso tenemos al DANE hoy que nos va a compartir todo lo que estamos viendo de las encuestas de hogares. Podemos también tener soluciones como por ejemplo lo que está pasando en Alemania, que es condicionar los bailouts. Esto quiere decir, por ejemplo, en Alemania algo que se está haciendo es que cuando una empresa necesita que sea salvada, por ejemplo las aerolíneas, pues los gobiernos pueden condicionar estos dineros para que se cumplan ciertas expectativas. En este caso en Alemania se están condicionando los bailouts a la reducción de emisión de carbono. Entonces esa es otra posibilidad, y asegurar mínimos de empleos de mujeres en proyectos de compras públicas, obras de infraestructura, son algunas ideas, pero a eso venimos hoy, a entender estos números, a entender qué está pasando con los sectores que se están abriendo y a asegurar que esta recuperación tenga un enfoque de género. Entonces, para no dar más espera, quería contarles antes de empezar que tuvimos como teníamos un panel de tan alto nivel, tuvimos algunas cancelaciones de última hora. Entonces Juan Daniel del DANE se tuvo que excusar porque el presidente Duque lo llamó a una reunión y pues presidente Duque mata, que es coordinadora del Grupo de Género del DANE, que ya nos va a compartir, y también tuvimos una cancelación de la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, porque Claudia López la llamó. Entonces tenemos a Nini Joana, que es subsecretaria de Empleo. Entonces ahorita vamos a hablar con cada una y le cedo la palabra a Karen. Entonces Karen, nos gustaría saber primero qué han encontrado en las últimas cifras del DANE. ¿Qué nos puede decir sobre esta afectación y sobre todo en miras a la reactivación con enfoque de género? ¿Me escuchan? ¿Sí? Gracias. Y entonces, bueno, voy a compartir pantalla para proyectar una presentación. Estos resultados son unos resultados que recogen los resultados del mercado laboral del primer trimestre. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ay, no. Listo. Me estaban diciendo que estaba en silencio, discúlpenme. Hola, saludo de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Es para el DANE siempre es un gusto ser partícipe de estas conversaciones con ustedes y las felicito también por el buen timing que tienen para estos webinars. Me excuso en nombre del director del DANE, Juan Daniel Oviedo, porque como nos contó Susana, tuvimos una contingencia de último minuto
Yo trabajo como asesora de Juan Daniel para las temáticas de género y coordino el grupo de enfoque diferencial e interseccional. Entonces voy a proyectar una presentación que recoge algunas brechas previas del mercado laboral en cuestiones de género y algunos resultados que publicamos el pasado 29 de abril, el pasado 29 de mayo, perdón, que recogen los resultados hasta el cierre de abril, es decir, del primer trimestre del año. Entonces, listo. Pues aquí tenemos, tenemos la tasa de ocupación y la brecha de género en tasa de ocupación de los últimos 10 años y vemos pues que hay una diferencia de cerca de aproximadamente 22 puntos porcentuales entre hombres y mujeres ocupadas, que eso equivale a una diferencia de varios millones de ocupados. En esta parte tenemos la cantidad total de ocupación, tenemos 13 millones de personas ocupadas de hombres ocupados frente a 9.2 millones de mujeres ocupadas. Y esto... Perdón, Karen, soy Paula. Estamos en la diapositiva que no es. No sé si estás en inactividad. No, esto me está jugando pasadas raras en la función de compartir. Ok, Pero entonces, ¿quieres dejar de compartir o para ver si de pronto tu computador se quedó sí bloqueado en esto? Porque por lo menos yo estoy viendo es población inactiva. Si le das maximizar abajo, también la vemos más grande y tal vez no se atrasa. ¿Ahí cuál ves? Ahí sí estoy viendo varios indicadores. Tengo Participación de las mujeres en el mercado laboral. Sí, si quieres, haz lo que dice Susana, de compartir, digamos, de ampliar la diapositiva. Ahí está, ¿ok? Pues sería mejor en la que es la presentación completa, porque ahí es con notas. Y es que ahí la tengo completa. Bueno, yo creo que el lío es que tengo dos pantallas acá. A ver. Entonces, mejor como está con tal de que esté, pero con tal de que veamos la que es. La siguiente es la que se ve a la derecha. A ver. Ahí está la primera. Listo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, esto es simplemente para mostrar que hay una brecha en mercado laboral preexistente de más de 20 puntos porcentuales en la ocupación entre hombres y mujeres. Y este es el resultado de la disminución de la ocupación al cierre de abril. Entonces, se perdieron 5.3 millones de ocupados en comparación con el mismo periodo de medición del año anterior, de los cuales la pérdida de ocupación entre hombres y mujeres es pareja. Son 2.7 millones de hombres frente a 2.6 millones de mujeres que salieron de estar empleados y empleadas. Esta es la brecha preexistente en desocupación. Entonces, pues previamente había una diferencia de 5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres al promedio de 2019 y durante la última década la mínima diferencia, la mínima brecha que hubo fue de 4.9 puntos porcentuales, que son un poco más de 200.000 personas, de 200.000 mujeres adicionales que hombres buscando empleo. Y aquí tenemos el incremento en la población desocupada. Entonces, durante el primer trimestre de este año con respecto al año anterior, hubo un registro de 1,5 millones más de personas, de las cuales 943.000 son hombres y 616.000 son mujeres. Ahí sí tuvimos una diferencia aproximada de 300.000 personas, de 300.000 hombres más que ingresaron al desempleo. Y esto pues nos traduce que la tasa de desempleo de las mujeres en abril, al cierre de abril, es de 23.5%,
frente a 17% en hombres. Y estos porcentajes son peores cuando solo tomamos la muestra de 13 ciudades y áreas metropolitanas. Como esta crisis, por sus características, es especialmente de corte urbano, ahí vemos esa situación que es un poco peor para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en especial para los hombres, en comparación con su situación en el total nacional. Bueno, y esta gráfica no tiene desagregación según sexo, pero es una gráfica pues muy diciente que nos muestra la gravedad de la situación en cuanto a desempleo en este último trimestre. Además, pues recordemos que este último trimestre tiene solamente un mes y una semana aproximadamente desde las medidas de confinamiento. Entonces aquí está promediado el trimestre, abril. Esta es una tabla que tiene un gran potencial para que se entienda cuál es la situación del mercado laboral en cuestiones de género y cómo se relaciona esto con la repartición del trabajo al interior de los hogares, cómo se relaciona el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Entonces, lo que vemos acá es que la población inactiva, es decir, la población que no está trabajando y que durante la encuesta dijo no estoy tampoco buscando trabajo, pero que está en edad de trabajar, se incrementó en 4.3 millones de personas, de las cuales 2 millones son hombres y 2.2 millones son mujeres. Entonces aquí estamos viendo pues, que hubo una salida de personas de la ocupación de aproximadamente 5 millones de personas. Esa salida está, entre comillas, pareja entre hombres y mujeres. Luego en el desempleo los hombres incrementaron más que las mujeres, es decir, más hombres apenas salieron de la ocupación, están buscando trabajo inmediatamente. En cambio, de las personas que salieron de la ocupación y que no están buscando trabajo, que es la población inactiva, entre comillas inactiva porque está haciendo otras cosas, esto tiene unas críticas desde el enfoque de género, en esta población sí tenemos un incremento diferencial de mujeres de casi 300.000 mujeres más. 300.000 mujeres más entraron a la inactividad. Y esto pues nos lleva a un panorama en el que tenemos 1.7 millones de mujeres adicionales que se dedican principalmente a oficios del hogar. Es esta cifra que está en la actividad de oficios del hogar. Y este patrón pues empeora las brechas preexistentes que ya les voy a mostrar. Entonces esta era la situación antes de la crisis, donde teníamos 5.5 millones de mujeres dedicadas a oficios del hogar, y aquí vemos esa diferencia tan grande en proporciones de la gente que se dedica a oficios del hogar, de la gente que estudia y de la gente que está en otra actividad. Esas otras actividades son rentista, pensionados, jubilados, personas que no están interesadas en trabajar en el momento o personas que están incapacitadas permanentes para trabajar. Y esta era la situación antes. Y la brecha aquí es que previo a la crisis, el 59% de las mujeres inactivas se dedicaban a oficios del hogar, mientras que solo el 8% de los hombres inactivos, su actividad principal era oficios del hogar. Esto pues no se ve, este patrón tan diferenciado de género no se ve en las otras actividades. Y la situación después de esta situación es pues que al cierre de abril tenemos 7.4 millones de mujeres dedicadas principalmente a oficios del hogar, es decir que incrementó con respecto al porcentaje anterior. Como veíamos antes era 59% de las mujeres inactivas dedicadas a oficios del hogar, ahora es 63% de las mujeres inactivas dedicadas a oficios del hogar, y también incrementó el porcentaje de hombres inactivos dedicados a oficios del hogar en 10 puntos porcentuales. Bueno, y con esta cierro, que esta tampoco está desagregada en su totalidad según sexo. El informe según sexo sale en una semana y media aproximadamente,
pero pues lo que vemos acá es la tasa también trimestral de desempleo por ciudades, aprovechando también que hoy tenemos a la alcaldía de Bogotá aquí presente. Entonces, bueno, pues vemos que la ciudad más golpeada es Neiva con una tasa de 25.8% y a Bogotá la tenemos con 14.5% de desempleo. Bogotá, pues recordemos que siempre había estado por debajo, pues desde hace varios años había estado en una tasa de desempleo por debajo de los 2 dígitos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Bueno, entonces ahora seguimos con Paula, que es profesora de Economía de la Universidad Javeriana, con Karen y con Aldane, y que creó el grupo de Género y Economía. Entonces, además de aliada, Paula es una persona que viene pensando muchísimo estos temas, y Paula, nos gustaría saber, a la luz del análisis que hicieron con el grupo diferencial de género del DANE sobre sectores más y menos vulnerables con datos del 2019 y los impactos diferenciales para hombres y mujeres, y luego de los resultados del mercado laboral de abril, ¿puedes decirnos algo acerca de las predicciones que ustedes hicieron y si crees que sigue siendo relevante para entender estos efectos de la reactivación desde una perspectiva de género? Sabemos, por ejemplo, que la reactivación de la manufactura, tal y como la conocemos, es un sector supremamente masculinizado, entonces beneficiará desproporcionalmente a los hombres. Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos temas? Hola, bueno, pues muy interesante la presentación de Karen para iniciar esta conversación. Pues como lo menciona Susana, nosotros desde que comenzó la crisis, pues además de haber organizado estos webinars, hicimos un par de reportes con el DANE sobre los efectos diferenciados de la crisis para hombres y mujeres. Y quiero comenzar hablando un poco de esos reportes y también de la motivación. Entonces, todos sabemos que varios economistas hicieron análisis de qué sectores iban a verse golpeados y cuál era el número de empleados que se podían perder a raíz de la crisis, pero ninguno hizo un análisis de género. Y creo que en algún momento, cuando lo discutimos con Susana, la razón de esto era que, al igual que nuestros resultados lo muestran, aparentemente la crisis podría afectar de igual forma a hombres y mujeres. Nosotros incluso encontramos que alrededor de 5.8 millones de hombres iban a ver afectados por la crisis y 5.2 millones de mujeres se iban a ver afectados por la crisis. Entonces, cuando uno ve estos datos, dice, bueno, pues hay un 53% de hombres afectados, y esto podría parecer como una crisis, como lo mencionaba Susana al inicio del webinar, similar a las pasadas, en donde los hombres se ven naturalmente a veces más afectados por crisis económicas. No obstante, cuando vemos ese número de mujeres, representan un porcentaje mayor del total de las mujeres ocupadas, es decir, ese número de mujeres afectadas representan el 56% del total de mujeres ocupadas, mientras que ese número de hombres representan tan solo el 45%, pues no es tan solo, pero el 45% de hombres, en el total de hombres. Entonces aquí empieza también un análisis en donde lo que queremos poner de manifiesto es, estamos comenzando con un mercado laboral que ya está desbalanceado en términos de género, es decir, cuando vemos el total de la población ocupada, vemos que tan solo el 42% de esa población es mujer. En cambio, el resto es hombre. Y eso de entrada nos da signos de alerta porque, como lo muestran los últimos datos del censo, pues en Colombia somos casi un poco más del 50% mujeres respecto a hombres. Y si uno quisiese tener un mercado laboral exitoso en términos de equidad de género, debería haber al menos 50% de mujeres ocupadas. Nuestros análisis indican que de pronto esta crisis nos podría llevar a escenarios tan críticos como que el 36% de toda la población ocupada termina siendo mujeres. Entonces, este era un primer llamado de alerta y lo que hicimos también fue analizar los subsectores. Entonces, como lo menciona Susana, por ejemplo, el sector de construcción es un sector sumamente masculinizado. La
mayoría de los trabajadores son hombres, y también es un sector que emplea a muchos hombres. Entonces, eso explica un poco la atención que ha tenido de parte del gobierno para reactivarlo de forma casi que inmediata. Fue uno de los sectores que no se vio tan afectado desde sus inicios. Muchas de las obras públicas continuaron su curso durante el confinamiento, y ahora fue uno de los primeros sectores también en que se les dio permisos para reactivarse. Entonces, este es un sector que está beneficiando principalmente a los hombres. Aquí quiero también hacer una pequeña pregunta de investigación, no la hemos resuelto y no sé si alguien lo está haciendo, pero sabemos que el confinamiento ha llevado a un aumento de las violencias basadas en género. Las mujeres se han visto muy afectadas, y esto se ha debido a que hombres y mujeres están en confinamiento y hay más exposición a las mujeres a este maltrato por parte de los hombres. Sería interesante también ver, en la medida en que reactivamos la economía y el hombre empieza a salir del hogar, y ver si esto también nos puede llevar a disminuir estas violencias. Entonces, dejando de lado el sector de construcción, que es un sector donde yo no veo muchas oportunidades de género, aunque pues de pronto pueden haber algunas, un sector que sí presenta de pronto más oportunidades y que también en muchos estudios internacionales, al igual que en Colombia se ha hablado, es el que podría representar un aumento en el empleo, es el de manufactura. Entonces, para ese sector en particular, ese sector emplea más o menos el mismo porcentaje de hombres y mujeres, es decir, del total de hombres se emplea el 11% y del total de mujeres que están ocupadas emplea el 12%. Entonces, ahí hay oportunidades para que haya más equidad de género. Pero aún en un sector en donde encontramos porcentajes iguales de hombres y mujeres, en ese sector las mujeres representan tan solo el 45%. Entonces, otra vez, aquí, del total de esos empleos manufactureros, hay menos mujeres que hombres. Pero bueno, llamémoslo un sector en donde por lo menos hay más luces de esperanza. No obstante, como nosotros lo habíamos dicho en un webinar pasado, este sector, hay sectores dentro de la manufactura que son altamente feminizados. Uno de ellos es, por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿quién está comprando este tipo de bienes, ¿no? ¿Quién está comprando ropa, por ejemplo? Sabemos que sí, ahorita se están haciendo muchas confecciones para la crisis de estos trajes para protegerse, las mascarillas, pero esto en algún momento se va a agotar. O sea, las personas no van a comprar muchos de estos trajes ni muchas mascarillas, menos cuando sabemos que la economía tampoco se está activando y hay una contracción muy fuerte por el lado de la demanda. Entonces hagamos un caso hipotético, y esto siempre pues funciona por los extremos porque es bastante más sencillo y creo que es fácil de traer el debate. Entonces, este es un sector que emplea cerca de 357.000 mujeres y emplea 109.000 hombres. Entonces, es un sector que por la contracción de la demanda se va a ver muy afectado. Entonces, y además es un sector que dentro de la manufactura emplea el 30% de las mujeres, mientras que emplea únicamente el 7% de los hombres dentro del sector de la manufactura. Entonces, ¿qué pasaría si borramos todos esos empleos? Pensamos, hay un despido masivo de estos trabajadores y ya no va a haber trabajo. Pues esto haría que en este sector de manufactura, donde teníamos un 45% de mujeres, pasemos a un sector con tan solo 38% de mujeres. Entonces, esto es para decir que dentro de los subsectores que se están activando es importante poner estos lentes de género, ver dónde están las mujeres. No es suficiente con decir que en manufactura se emplea igual número de hombres, pues no es igual número de hombres y mujeres, sino igual proporción de hombres y mujeres dentro del total de los ocupados, porque eso nos llevaría a este problema que les estoy mencionando. Y es que dentro de la manufactura hay subsectores en donde hay muchas más mujeres que hombres y son subsectores que podrían ser más afectados por la crisis. Y ahora voy a ir a otro aspecto relevante del sector de manufactura para seguir con este ejemplo en concreto. Y es que dentro del sector de manufactura, de este subsector, tenemos una informalidad medida a través de la medida del DANE, es decir, por tamaño de firma y otras cuestiones, que esto va a ser importante. Las firmas pequeñas, digamos, cuando hablamos de prendas de vestir, muchas de estas actividades ocurren en tamaños de firmas muy pequeños.
Y estas firmas pequeñas son las que se están viendo más afectadas. Las mujeres están en estas firmas pequeñas, es decir, son informales. Vemos que el 60% son informales versus el 43% de los hombres. Entonces, aquí hay otro reto adicional, y es que muchas de las medidas del gobierno están encaminadas a preservar el empleo formal, y esto tiene mucho sentido, pero todo lo que es informal se está dejando relegado para políticas públicas, para transferencias a través del CISB. Y esto, si bien puede ser una forma, a veces quita de vista el hecho de que hay muchas mujeres informales en sectores donde van a haber pérdidas de empleo importantes. Y ya para terminar mi intervención, el otro reto importante que ya lo mencionaba Karen cuando les preguntamos a las personas inactivas por qué son inactivas o por qué no salen a conseguir trabajo, muchas de ellas, o a qué se dedican mientras no consiguen trabajo, sabemos que las mujeres se dedican a labores domésticas. Pero ojo, porque eso no es única y exclusivamente la población inactiva, y ese no es el mensaje, el único mensaje que deberíamos dar. El mensaje que también nos importa es que incluso las mujeres que trabajan, ojo, las que trabajan, y trabajan en muchos casos tiempo completo, tienen una sobrecarga de trabajo doméstico impresionante. Entonces, la gran encuesta integrada de hogares pregunta cuántas son las horas de oficio en el hogar no remuneradas que la persona hizo en la semana. Y cuando se le hace esa pregunta para este subsector de la manufactura, recuerden que les estoy hablando de estas prendas de vestir que se hacen, vemos que las mujeres dedican en promedio 18 horas a la semana, mientras que los hombres dedican tan solo 7 horas a la semana. Y esto es consistente a través de muchos sectores. Entonces, aquí hay otro argumento, y es algo que estamos trabajando con Natalia Ramírez, Ana María Trivini y Karen en un paper, y es: muchas mujeres van a verse menos productivas ante los ojos de muchos empleadores por esa sobrecarga doméstica. Y en una situación de crisis donde los empleadores están buscando eficiencia, es probable que los empleadores no vean en las mujeres el trabajador más eficiente, porque estas mujeres tienen una sobrecarga por fuera del trabajo mayor que los hombres. Y esto es algo que le tenemos que prestar especial atención, sobre todo porque las medidas de confinamiento para el tema de los niños van a seguirse extendiendo por lo menos hasta agosto. Entonces, estos efectos que hemos visto de la crisis por ahora de pronto han sido efectos igualitarios para hombres y mujeres, porque los empleadores dicen, bueno, pues esto está afectando de la misma forma a hombres y mujeres, los colegios, todos estábamos esperando que el sector educativo, si todo salía más o menos bien, se reactivara en julio, pero ahora nos pone un escenario de agosto y todavía no sabemos cuándo se va a reactivar. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias, Paula. Yo me siento personalmente identificada con esa última idea porque lo que ha pasado, y ojo, yo tengo el privilegio de tener la flexibilidad y de tener un equipo que me apoya, que sabe que mi hija está en la mitad de las reuniones, pero lo que ha pasado es que se ha extendido mi día laboral, entonces yo tengo que empezar a las 6 de la mañana y a veces termino 9, 11 de la noche. Tengo turnos con mi esposo y tengo la suerte de tener un esposo que realmente está compartiendo los roles. Entonces, el tema del cansancio es muy, muy fuerte, y eso que yo tengo la flexibilidad para extender el día laboral para poder intercambiar. Con mi esposo tenemos turnos, entonces es muy cierto que puede afectar la productividad, y si los empleadores no tienen en cuenta esta flexibilidad tanto para hombres como para mujeres, las más afectadas van a ser las mujeres. Entonces es un tema que tenemos que monitorear muchísimo, y es difícil, yo decía, es difícil decirle a las empresas que están tratando de mantener la nómina, oigan, por favor, creen empleo solo para mujeres, pero por ejemplo algo que sí pueden hacer las empresas es dar esa flexibilidad tanto para hombres y para mujeres, teniendo en cuenta que es el rol debe ser compartido, y que no tengamos despidos feminizados, entonces porque está siendo afectada su productividad. Bueno, ahorita tenemos entonces nuestra última intervención y pasamos a preguntas. Los invito y las invito a que escriban sus preguntas en el chat, y así podemos también empezar. Ahí respondí una que Karen de hecho debería mirar.
Y entonces ahorita en 10 minutos empezamos con la ronda de preguntas, entonces sería interesante que vayan poniendo sus preguntas ahí. Entonces ahora tenemos a Nini Joana Serna Alvarado, que es subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que está reemplazando a Carolina Durán, que no pudo venir porque Claudia López la llamó, pero estamos súper contentos de tener a Nini y tener ejemplos de lo que está haciendo la alcaldía precisamente para lograr que esta reactivación tenga un enfoque de género. Entonces, Nini Joana, toda tuya la pantalla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación inicialmente. Siempre es un placer venir a exponer este tipo de medidas que tenemos desde la alcaldía, no solamente en pro de mujeres, sino en pro de generación de ingresos en general. Bueno, particularmente el plan de desarrollo actual, un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, tiene un enfoque transversal de mujer en esta ocasión, que ha incluido la participación de muchas entidades del distrito. Justamente nosotros estamos trabajando en este momento en una ruta o en una hoja de ruta particular en pro de reducir la pobreza, en reducir la feminización de la pobreza, en generar opciones de empoderamiento económico para las mujeres y particularmente desde la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos la gran labor de participar en el tema de reducción de generación de ingresos. ¿Cómo lo estamos haciendo actualmente? Hoy estamos trabajando en dos enfoques, uno a través de procesos de empleabilidad y otro a través de procesos de emprendimiento, que básicamente pues, son generación de ingresos. En este momento nosotros estamos trabajando muy de la mano de la Secretaría Distrital de la Mujer, como les mencionaba, con este tema de la hoja de ruta, particularmente las cifras que nos está mostrando el DANE en este momento, si bien no tienen la información puntual de Bogotá, muestran una clara preocupación porque hoy tenemos una tasa de desempleo del 23.5% para las mujeres, que claramente es elevadísima a nivel nacional. De esas nosotros sabemos que Bogotá tiene aproximadamente el 39% en términos de las 13 principales ciudades, por lo tanto esperamos que los datos que nos van a reflejar en unos días el DANE pues sean altamente preocupantes. Ya estamos identificando una alta destrucción de empleo a nivel general. Sin embargo, lo que hemos identificado que si bien hay un movimiento importante en el tema de la desocupación, también hay un movimiento muy grande a la inactividad justamente porque no hay opciones laborales en este momento. Entonces lo que hace es un desestímulo importante en la actividad de las mujeres. Entonces, ¿cómo estamos trabajando esto? Nosotros tenemos varias herramientas, les mencionaba el tema, tenemos la ruta de empleabilidad a través de la Agencia Pública de Gestión y Colocación, pero también tenemos todo un ecosistema de empleabilidad a nivel distrital y se está trabajando cómo hacemos para que esos sectores que se están presentando actualmente como de oportunidad, si bien vemos sectores que están destruyendo empleo, también hemos visto movimiento en la demanda efectiva de vacantes que están muy asociados a sectores servicios, que básicamente son sectores que han estado feminizados de manera regular. Por ese lado ha sido como algo bueno, se han presentado muy pocas vacantes, una caída de vacantes importante. Y en ese sentido, la ruta de empleabilidad lo que está haciendo es priorizando poblaciones vulnerables. Claramente, estos niveles de desempleo particular para las mujeres, pues nos ponen un zoom en esta población como vulnerable y nos ha permitido hacer una redefinición interna para, de alguna manera, rankear a quién estamos remitiendo a estas opciones laborales. Eso por un lado. Por otro lado, hay una estrategia marco, que es el de obras públicas, que es un trabajo que se está haciendo articulado con la Alcaldía Mayor. Si bien es en el sector construcción, como bien mencionaba Pablo hace un momento, son sectores que están altamente masculinizados. Digamos que allí el tema de gestión de talento humano se va a desarrollar a través de la Agencia de Gestión y Colocación, y eso también nos va a permitir esa priorización, no solamente focalizada en el tema de población vulnerable, mujer, sino también población localizada específicamente o lo más cercano posible a las obras que se están construyendo. Entonces, digamos que ahí tenemos un manejo importante para poder empezar a refocalizar cuáles son estas poblaciones que están viéndose afectadas principalmente por el tema de desempleo.
En el tema de emprendimiento, que también ha sido un trabajo articulado, estamos articulando con la Secretaría Distrital de la Mujer, tenemos dos temas aquí puntuales que estamos trabajando en este momento. El primero son negocios inclusivos, que es un programa de encadenamientos productivos entre empresas que están enfocados en bioseguridad y las mujeres en condiciones vulnerables, priorizando mujeres cabeza de familia. Este es un programa que hoy está abierto para la postulación de mujeres y es un programa que beneficia directamente a 200 mujeres que fabrican productos a través de fortalecimientos, que fabrican productos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial, uniformes, y beneficia principalmente a cabezas de mujeres, cabezas de hogar, perdón. También tenemos un segundo programa que es Yo Creo en Mí. Este programa apenas está en proceso va a estar en proceso de implementación. Es un programa que también está dirigido a mujeres específicamente, que tienen necesidad de generación de ingreso y busca desarrollar capacidades para iniciar o potenciar emprendimientos por medio de la formación en habilidades blandas y duras, y que permiten hacer más productiva no solamente a la mujer, sino en general a los sectores económicos, creando rutas concretas de crecimiento específico y modelos de negocio que van a ser innovadores en el marco de esta población. Digamos que estos son un poco los elementos puntuales que tenemos en este momento con temas de la mujer. Igual, tenemos unas metas bastante ambiciosas en el plan de desarrollo. Hoy tenemos, ya en el plan de desarrollo aprobado, tenemos una colocación efectiva de 200.000 personas, de las cuales 70.000 de esos empleos se están pensando para mujeres a través de estas estrategias, que si bien son estrategias de inmediato plazo, porque son pensadas en el marco de la reactivación económica, también hay estrategias de promoción de las rutas de empleabilidad y las rutas de emprendimiento pensadas en un escenario de mediano a largo plazo, con miras a la reactivación económica. Bueno, gracias, y Joana. A mí algo que me encanta de lo que está pasando en la alcaldía en este momento es también lo cercanos que son la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Y me parece que este es un ejemplo en donde el tema de género debe ser transversal a todas las secretarías, que sé que está pasando, y no se debe quedar en violencias basadas en género, que ha sido uno de los fuertes en otras secretarías y a nivel nacional, sino realmente integrarse en el sistema económico. Y algo también que me parece muy importante de lo que he visto es que es precisamente lo que decía en la introducción, de cómo si el gobierno va a ser nacional o local, en este caso local, motor de esa reactivación, pues esa reactivación tiene que tener este enfoque, y es como, así como nos gusta a los economistas, crear incentivos que se beneficien de esos recursos públicos, ¿no? Ya sea integrándolas a las cadenas de valor de insumos médicos, como es algo que está pasando, o en la construcción, que es tan difícil, como lo decía Paula. Yo tenía... las invito y los invito a que pongan las preguntas ya para empezar con la ronda de preguntas. Entonces voy a leer la primera, y la persona que se sienta identificado que quiera decir, nos dice y habla. Bueno, de Juan Alberto Herrera dice: ¿encuentran alguna diferencia en la adaptabilidad de los empleos de hombres y de mujeres al teletrabajo? Este efecto diferenciado del confinamiento podría explicar brechas en la ocupación entre hombres y mujeres. ¿Qué opinan nuestros panelistas? Bueno, pues digamos, lo que también hemos visto, desagregando un poco más los datos de la GIH de cara a entender un poco más lo que está pasando con el mercado laboral ahora, que es un trabajo en el que hemos conversado mucho con Paula. Hemos visto que en realidad los sectores teletrabajables no están tan finamente medidos en Colombia. Entonces, primero, hay una gran brecha en acceso a Internet por nivel de ingreso. Cuando uno, por ejemplo, ve los datos del censo,
uno ve que hay, digamos, en el estrato 1, más o menos el 40% de los hogares respondieron en el censo que tienen acceso a Internet fijo o móvil. Fijo móvil es un criterio bajo, digamos, no estamos preguntando Internet banda ancha, y sin embargo el 40% de los hogares de estrato 1 fueron los que dijeron sí, es decir, 60% están sin Internet. Mientras que en el estrato 6 esto es más del 90%. Entonces ahí tenemos como un factor importante sobre cómo puede ser en estas circunstancias la conectividad para trabajar y para estudiar desde casa. Y hay otra cosa, y es que, bueno, hay una pregunta en la GIH sobre usted desde dónde trabaja. Y al desagregar esto, pues hay una categoría en la que las personas pueden responder desde casa, y vemos que hay alguna, no recuerdo exactamente en este momento el porcentaje, ya se los digo, pero hay un porcentaje menor al 20% de personas que dicen que trabajan desde casa. Pero cuando uno lo mira por sectores, gran parte de las personas que trabajan desde casa, en especial de las mujeres que trabajan desde casa, trabajan en el sector de comercio, hoteles y restaurantes, que sabemos que es un sector que en esta crisis tan única con respecto a crisis económicas de antes, porque es una crisis también de medidas de aislamiento para una situación de salud, pues es un sector golpeado en el que la gente no está pudiendo vender comida en su casa. Entonces, un poco para responder esta pregunta, pues no hay como una medición estándar en el momento sobre trabajos teletrabajables, pero lo que sí sabemos es que las mujeres de entrada desde antes preferían unos trabajos que pudieran atender desde casa para poder cumplir el doble trabajo que tienen por lo general asignado. Bueno, Yo quisiera complementar la segunda parte de la pregunta, y es que si la diferencia, el efecto diferenciado del confinamiento podría explicar las brechas en la ocupación entre hombres y mujeres. Y un poco a partir de la experiencia que hemos tenido con la Agencia de Empleo particular de la Secretaría de Desarrollo Económico, hay empresarios que nos dicen más o menos, no quiero contratar a una mujer porque las mujeres van a quedar embarazadas. Es absurdo. Entonces, la brecha más allá del tema del confinamiento creo que es un tema de chip en el tejido productivo que impacta necesariamente una discriminación, que implica una discriminación, pero más desde una concepción cultural realmente que desde una efectividad. Digamos que más allá del tema del teletrabajo actual y un poco por las experiencias que hemos tenido con la agencia, es un tema de cambio cultural, que justamente esta mañana que teníamos una reunión con la Secretaría de Desarrollo de la Mujer, un poco planteábamos cómo vamos a atacar ese tipo de situaciones que ahondan las brechas que tenemos en este momento. Entonces, tenemos que hacer un cambio cultural, un tema de comunicación, un tema de enseñanza, para que también tengamos unos efectos de mediano largo plazo importantes, porque de lo contrario podemos remitir más mujeres en este momento a procesos de empleabilidad o de emprendimiento, pero realmente el tejido productivo sigue siendo el mismo, con los mismos pensamientos, con la misma antidisposición cultural para el tema. claro, y ahorita algo que podría pasar es que además de ese que ha sido tradicional, tengan la pregunta de ¿usted tiene niños en la primaria? Porque, claro, entonces ahorita con los niños fuera del colegio, las mujeres que tienen internet, que esa es otra historia, los niños que pueden tener homeschooling, pues necesitan mucho apoyo de los padres, sobre todo cuando están muy pequeños, y eso afecta la productividad de las mujeres. Entonces puede ser que entonces ahora surgiera, además de la de va a quedar embarazada, tiene hijos de menos de 12 años que necesitan ayuda en el colegio, ¿no? Que de hecho es uno de los comentarios que Laura Castrillón Guerrero nos pone acá. Hay una triple jornada para las mujeres: teletrabajo para quienes podemos, trabajo doméstico y trabajo de acompañamiento a niñas y niños en labores académicas, sobre todo durante la primaria. Entonces, justamente este puede ser una nueva dimensión de discriminación, ya que afecta la productividad. Paula, ¿querías complementar algo? Y sobre la pregunta de teletrabajo, recuerdo cuando estábamos haciendo la clasificación de vulnerables y no vulnerables, en un momento
nos queríamos dar la pelea de, como lo han hecho en Estados Unidos, de hablar de esos sectores, ocupaciones que se podían hacer por teletrabajo. Pero yo creo que en el caso de Colombia rápidamente nos dimos cuenta que eso es casi que ciencia ficción todavía. Es decir, en Bogotá todavía podemos hablar de eso, pero seguro ustedes han tenido ese tipo de discusiones incluso para Bogotá, y para el resto del país es muy difícil. Entonces, algo que es importante y que también empata con lo que estaban hablando del cuidado de menores o del trabajo doméstico de las mujeres, cuando hicimos esta separación de vulnerables y no vulnerables, teníamos, por lo menos, queríamos tener buenas noticias, como por lo menos decir, bueno, en los sectores no vulnerables las mujeres hacen menos trabajo doméstico que en los sectores vulnerables, por lo menos tener algo de esperanza en relación a eso. Pero cuando fuimos a ver el número de horas de trabajo doméstico para las mujeres, independientemente del sector, son horas que están en promedio en 18 horas a la semana, puede llegar a ser una mujer de trabajo doméstico respecto a 6 horas del hombre, que eso está muy de la mano, si bien no son datos de la encuesta del uso del tiempo, están en orden de magnitud en lo que uno encuentra con la encuesta del uso del tiempo. En los únicos sectores donde uno empieza a ver que las mujeres hacen menos trabajo doméstico son en donde hay muy pocas mujeres, sectores donde hay muy pocas mujeres, o por ejemplo en las mujeres formales. Digamos, si hay una brecha muy grande en el número de horas de trabajo doméstico que terminan haciendo las mujeres formales respecto a las informales. Puede ser casi la mitad en algunos casos. Entonces, otra vez, el trabajo doméstico y ahorita con las dificultades de pues, que los niños estén en el hogar, pues yo creo que eso es lo que habría que reinventarse un poco eso, ¿no? No sé si se están pensando en otra vez volver, tener mucho más identificadas las madres comunitarias, y si ya sabemos que pues también este es un virus que muy probablemente está localizado en Bogotá en ciertos barrios, de pronto en aquellos barrios donde sabemos que el virus está más contenido, volver a darle un rol importante a la madre comunitaria para que haya una mujer que cuida a todos estos niños mientras las otras mujeres pueden salir a trabajar, por ejemplo. Sí, justo este tema nos pasó ahorita que estábamos publicando nuestro brief de el cuidado, que ahorita le voy a hacer publicidad. Pero sí era el debate, bueno, necesitamos un mejor sistema de cuidado, pero es que en este momento igual no lo podríamos usar. Entonces surgen todas estas opciones originales. Yo me imaginaba también como un grupo de vecinas en donde nos poníamos de acuerdo que nadie sale y entonces nos turnamos, pero ya está el tema de la confianza. Es un tema bastante complejo. Entonces, bueno, vamos con una última pregunta para terminar súper cumplidas a las 6. Para Nini, ¿y cómo superar las dificultades de hacer llegar efectivamente las ayudas? Dificultades que se han visto sobre todo en la ruralidad y en ciudades pequeñas. Y me disculpo, no vi que Karen estaba pidiendo la palabra ahorita. Karen, volvemos a ti, entonces no es la última. Nini. Un poco lo que les mencionaba ahora, si bien estas estrategias que les comenté son particulares del hoy y un poco pensando en la reactivación rápida, con la Secretaría Distrital de la Mujer nosotros estamos articulando una hoja de ruta un poco más completa, que incluya no solamente el objetivo de superación de la pobreza, sino cómo atacamos todos los frentes culturales, de salud pública, de generación de ingresos, vía emprendimiento de empleabilidad. Entonces, no solamente un tema particular. Y también con con el tema de la Secretaría Distrital de Integración Social, se están apoyando ayudas específicas a las mujeres en términos de subsidios específicos. Pero creo que la pregunta que hacía Juliana iba un poco también al tema de reactivación, cómo podemos que la reactivación tenga una perspectiva de género, obliga al gobierno a generar ayudas directas dirigidas a mujeres. Es parte, sí, no solamente a mujeres, en general a poblaciones que están siendo vulnerables, esta particularmente, y los jóvenes son un enfoque particular que se les ha dado desde el plan de desarrollo. Dice que estén excluidas de los mercados laborales, como te mencionaba, nosotros tenemos un enfoque en la ruta de empleabilidad que estamos planteando, enfocado en mujeres, tratando de identificar cuáles son estas barreras de acceso particular que tienen.
viendo cómo podemos superarla. Hoy tenemos no solamente el tema de focalización de mujer en las vacantes que se están presentando, sino también unos programas de formación particular que nos van a permitir potenciar algunas estrategias, no solamente de emprendimiento, sino de habilidades blandas y habilidades para la vida que van a permitirnos pues tener ejercicios de mediano o largo plazo mucho más concretos. Karen, ahora sí. Gracias. Pues yo quiero decir los porcentajes que les había quedado debiendo. Entonces, cuando uno pregunta sobre el lugar principal de trabajo, el 5% de los hombres trabajan en casa, trabajaban, estos son datos de 2019, trabajaban en casa frente al 19% de las mujeres. Sin embargo, cuando uno desagrega esa cifra, pues que esto no quiere decir que sea teletrabajo, pero es como una desagregación que quisimos hacer para ver quién estaba ya trabajando desde su casa desde antes. Pero cuando uno desagrega esto, ve que el porcentaje que más aglutina hombres y mujeres es el sector de comercio, hoteles y restaurantes, que agrupa el 36% de hombres y 34% de mujeres, y el sector de servicios sociales y personales, que agrupa el 25% de los hombres y al 40% de las mujeres. Entonces, la gente que ya previamente estaba trabajando en la casa, es posible que también haya sido ampliamente golpeada por las medidas de aislamiento. Y lo que sí podemos saber es que la gente que más va a poder trabajar desde la casa es la gente que tiene trabajos de oficina. Sin embargo, en la gran encuesta integrada de hogares, que es una encuesta que está en un proceso de rediseño que justo tuvo que ser interrumpido por esta situación, pues es un cuestionario que tiene ya varias décadas, entonces no está tan adaptado para estas nuevas eras de tecnología, que es algo que por supuesto esta situación pone en evidencia. Entonces lo que vemos también es pues que las personas que trabajan en oficina están agrupadas en la encuesta con local comercial. Entonces no podemos saber exactamente cuáles son las personas que trabajan, qué porcentaje de la ocupación está en oficina y qué porcentaje está en locales, que pues es un sector bien golpeado por las medidas que ahora se están cerrando. Y bueno, y yo también les quería decir que la brecha de acceso a Internet es aún peor. El porcentaje que yo dije, de 46% de hecho, es en estrato 2, porque en estrato 1, según el censo, únicamente el 15% de los hogares dijeron tener acceso a Internet. Entonces, y pues ya sabemos que, bueno, la gran mayoría de la gente está en estratos 2 y 3, pero esto quiere decir que seguimos, pues que tenemos una brecha aún peor en la población socioeconómicamente más vulnerable para que pueda seguir conectada con la economía y con la sociedad en estas circunstancias. Y algo que también que yo quisiera puntualizar, pues es que es un poco difícil hablar de reactivación para las mujeres, dados los arreglos culturales de repartición del trabajo, si los colegios siguen cerrados. Esto es algo que tenemos que mencionar porque sabemos que ha sido una situación dramática para los hogares con niños y niñas. Gracias, Karen. Sí, en mi caso, y eso que no tengo que ayudarle a mi bebé de 11 meses a hacer las tareas, pero sí hay que vigilarla todo el tiempo, solo ha sido posible porque mi esposo está ahí y estamos turnándonos. Si no, sería completamente imposible seguir trabajando y seguir haciendo estos webinars. Entonces, esa es una gran preocupación. Hay una pregunta que me pareció muy interesante que estaba en Q&A, entonces no la había visto, pero es una muy buena transición para lo que les quería mostrar ya para cerrar, que es cómo ven el efecto diferenciador del impacto de COVID en actividades productivas altamente feminizadas como restaurantes, tiendas, peluquerías, ventas por catálogo y articulación de la política pública, de Ángela Panqueva. Entonces, esa es una muy buena pregunta y me permite hacer la transición a mostrarles e invitarlos a que visiten nuestra página web porque tenemos ahí 2 reportes que responden a esa pregunta. Pueden entrar a www.henrycovid, fue una página que montamos para monitorear la crisis generada por el COVID y cómo está impactando a las mujeres y pues también la recuperación. Acá pueden acceder a todos los webinars que hemos hecho. Este es el 6º, entonces estará acá.
Y sobre los reportes, tenemos un reporte sobre la economía del cuidado que publicamos ayer o el lunes, en donde podemos ahondar en todos estos temas que acabamos de decir cerrando este webinar. Sobre los sectores feminizados, las invitamos a leer de cómo se están afectando los sectores feminizados debido al COVID. Y nosotros también tenemos acá en artículos de interés un repositorio en donde justo uno de los artículos que tenemos son del DANE, en donde, por ejemplo, del 19 de mayo, brechas de género en el mercado laboral colombiano, impactos de COVID, en donde se trabajan estas estadísticas. Entonces, yo sí las invito a revisar la página web y a leer estos reportes y a seguirnos en redes y informarse de todo lo que estamos haciendo con respecto a pensar este enfoque de género en la afectación y en la reactivación. Muchas gracias a Paula, a Karen, a Nini y Joana por estar acá y por habernos compartido toda esta información. Y muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y por haber estado. Si les interesa, esto va a estar en la página web y en nuestro canal de YouTube. Y también pueden ir a Facebook y queda en el Facebook Live grabado. Entonces, bueno, muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.